Oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios, pero también la vida, ¿verdad? No podemos separar la vida de la Biblia, texto bíblico de nuestras experiencias de vida. Y dándole gracias a ustedes por su compromiso, por su participación, por el aporte que ya muchos de ustedes nos han estado dando a esta familia que estamos tratando de ayudar en esta necesidad que está pasando. Muchas gracias. Ya varios han aportado ahí mucho desde algunos desde el banco, otros desde la mutual, otros de ahí, ¿verdad? Entonces, qué dicha porque eso se nos facilita. Así que de verdad muchas gracias a todos los que han aportado y los que han de verdad sido solidarios, porque como hablamos, ¿verdad? La palabra no es solamente para aprendérsela de memoria o para saber de contextos y textos, sino más que todo para hacerla vivir, ¿verdad? Y en este momento en que hay una familia en necesidad, pues muchos de ustedes ya han aportado y han dicho, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y ahí vamos a seguir en lo que se pueda, tratando de ayudar a esta familia. Pues uno quisiera ayudar a muchas más personas, ¿verdad? Pero hacemos lo que podemos. Y hoy vamos a tener muy presente en nuestra oración a familias como esta, está pasando necesidad económica, pero también una necesidad de convivencia, ¿verdad? Porque a veces no es fácil vivir en familia, convivir con otros y otras no es fácil, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude a realmente hacer las palabras vida, que como hablábamos hace un rato, ¿verdad? Hablar es muy bonito y los discursos son muy lindos, pero de ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Entonces a veces lo convertimos todo en un discurso y nuestras acciones no se compromiso, no se nota, ¿verdad? Entonces, gracias por todo el aporte y el apoyo que ustedes han estado dando. Hoy nos toca una de las parábolas. Entonces, vamos a iniciar haciendo la oración, la canción, que como siempre les decimos, tratamos de que vaya unida al tema, ¿verdad? Y ojalá que traigamos ahí presente todo lo que hemos visto desde unos meses para atrás, desde febrero más o menos para acá, porque todo está relacionado, ¿verdad? Entonces, hoy la parábola es la del tesoro y el tema es el tesoro hallado en el camino. Y esta es la oración. Si alguno o alguna nos hace el favor de hacer la oración, nada más prende el microfonito y luego lo apaga cuando termina, por favor, para no hacer interferencia. ¿Quién se anima? Te la hago, Gis. Sí, por favor. Venga a nosotros y nosotras tu reino, para denunciar toda injusticia, para combatir toda opresión, para propiciar un perdón sin condiciones, para cantar a la nueva humanidad, para rezar juntos en la misma lengua. Venga a nosotros y nosotras tu reino, para que nuestro corazón se llene de chispas de vida, para que tu fuego de amor prenda en el mundo, para construir una sociedad con nuevos valores en la que tú seas el único soberano. Venga tu reino, Padre, hágase tu voluntad, y en ella, Señor, que no haya lugar para nuestra cobardía, ni para otros valores que no sea tu reino. Amén. Amén. Y hoy también les pido que tengamos muy presente a ver, la familia claretiana hace 2 días sufrió la pérdida de uno de sus claretianos. Era el padre Lamberto Picado, un hombre muy comprometido con el reino, que pasó haciendo el bien por muchos países de Centroamérica, un español que se vino desde joven para acá, nació en España, pero murió en
en Centroamérica y acá fue sepultado. A nivel personal, yo lo conocí, tuve trato con él, una persona muy cercana, muy humana, muy amorosa, muy cariñosa y poeta. Así que vamos a tener presente a toda la familia claretiana para que el Señor dé la fortaleza. Compañeros de comunidad que sienten ahorita seguramente ese vacío. Y darle gracias al Señor por la vida del Padre Lambert, por su vocación, por su misión y por ese trato que siempre tuvo tan humano. Y por todas las personas que en este momento están pasando un sufrimiento, ¿verdad?, de pérdida de un ser querido, para que el Señor les dé el consuelo necesario. Entonces vamos a escuchar la cancioncita. Del reino de Dios, lo construimos con el corazón. Venga tu reino, decimos Señor, danos la fuerza para lograrlo. Y si amamos el reino de Dios se hace más grande. Y si amamos el reino por todos lados se expande. Y si amamos el reino de Dios ya está aquí. Es Jesucristo quien lo regaló. Él nos da vida y nos da la misión. Venga tu reino, decimos Señor, danos la fuerza para lograrlo. Y si amamos el reino de Dios se hace más grande. Y si amamos el reino por todos lados se expande. Y si amamos el reino de Dios ya está aquí. Y si amamos el reino de Dios se hace más grande. Y si amamos el reino por todos lados se expande. Y si amamos el reino de Dios ya está aquí. Bueno, y como veíamos, ¿verdad? Que decía la canción, y ya lo hemos visto muchas veces, eso, el reino de Dios no cae hecho del cielo. Hay que construirlo, es obra de todos, ¿verdad? Por eso, y de todas, por eso hablábamos de que no podemos quedarnos solo en palabras bonitas o en discursos, sino que tenemos que trabajarlo, tenemos que comprometernos cada uno y cada una. Y entonces vamos a iniciar recordando lo que hemos visto hasta ahora con las parábolas que hemos reflexionado. Y entonces Jesús nos presenta varias novedades en cada parábola. Entonces vamos a recordar la primera parábola que vimos, que fue la de Marcos 2, 19, 20. Y la novedad que esta parábola nos traía era que Jesús le apuesta a la alegría, sin hacer del sufrimiento una meta humana, ¿verdad? Luego, la segunda novedad que estaba en la parábola de Marcos 3, 23 al 27, era que Jesús se enfrenta al poder de dominio sin hacer alianzas con él. La tercera novedad estaba en la parábola de Lucas 3, 20, 21. El reino de Dios trabaja las conciencias con calma y en silencio, sin alborotos apocalípticos, en el silencio, en lo sencillo. La cuarta novedad, que está en Marcos 4, 26, 29, es que el reino es alimentado por la fuerza divina sin necesidad de mediaciones legalistas.
acuerdan, la fuerza es de Dios, Él es el que se encarga. Y entonces el texto que vamos a ver hoy es pequeñito, y le voy a pedir que por favor lo busquemos. Es Mateo 13:44. Cuando lo tengan, alguna persona que nos haga el favor de leerlo. Lo leo. Por favor, Gil. El tesoro, la perla y la red. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Gracias. Solo 44. Solo ese, solo el 44. ¿Alguien tiene otra versión? Todas dicen lo mismo. Es muy parecido. ¿Qué dice la tuya? Dice, el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Muy bien, muchas gracias. Aunque veamos que son muy parecidos, siempre hay algunas diferencias. Por eso es bueno leer de varias versiones, recuerden. Hilda, ¿qué decía la parábola tuya? ¿El reino de qué? Prende el micrófono. El reino de los cielos es Ajá. como un tesoro escondido. De los cielos, muy bien, perfecto. Y también el que nos leyó María, ¿verdad? El tesoro, ¿Alguien tiene algún otro? Sí, yo tengo uno diferente. La parábola del tesoro escondido. El reino de Dios es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo, lleno de alegría. Va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Muy bien, ya ahí por lo menos yo capté una diferencia a las otras dos lecturas. ¿Alguien más lo notó? Sí, dice que es algo de Dios en lugar de los cielos. El reino de Dios, dice la de Vilma, y el reino de los cielos, dicen las otras dos lecturas, tanto la de Gil como la de María. ¿Alguien se acuerda por qué Mateo hace esa diferencia? Por la parte que ellos son judíos. Entonces, era muy importante para él hablar del cielo y no de... no puedo especificarlo bien, pero sí que está relacionado con eso. Está relacionado con eso. ¿Alguna otra persona se acuerda? Pena. Porque es que Mateo, en vez de llamar reino, eso lo vimos la vez antepasada. El reino de los, no le llama reino de Dios, sino reino de los cielos. Sí. ¿Por qué? Dice, es como, él guardaba como un respeto hacia los judíos porque como la palabra Dios era innombrable, Así era por eso innombrable. le cambió ese nombre. Muy bien. Eli, muy bien. No se puede recuerden que Mateo está escribiendo en la comunidad judía y entonces, por tanto, para los judíos, el nombre de Dios no se nombra. Es el innombrable. Entonces, para no entrar en conflicto, le llama reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, todas esas cositas, recuerden porque es lo que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Que uno dice, ay, pero eso no es importante. Sí, claro que lo es. Es importante porque ahí aprendemos entonces a diferenciar las comunidades y las problemáticas y a quién va dirigido. Ilse, ¿vos tenías alguna otra versión o es muy parecida? No,
parecida al anterior. El mío dice el reino de Dios, en vez de decir el reino de los cielos. La tuya es como la de las otras dos, de María y de Gil. Sí. Ok. Sí. Bueno, Sí, entonces, el reino de Dios. Ya por lo menos vimos alguna diferencia. Entonces vamos a comentar entre todos y todas como siempre lo hacemos, ¿verdad? Ya todo lo que hemos aprendido de lo que es una parábola, que cada parábola trae un mensaje, ¿verdad? ¿Qué será lo que nos quiere decir Mateo con esta parábola? ¿Cuál será el tesoro escondido? ¿Qué será qué es lo que ustedes creen que significa esta parábola? La verdad, la sabiduría, Ilse, se te congeló. Encuentra la verdad, la verdad de la palabra. Más como es lo que promete el reino de Dios. Sí que la enseñanza del reino de los cielos es un tesoro tan incalculable para el ser humano que entonces todo el resto de tesoros, o sea, todo el resto de los bienes materiales de este mundo no se pueden comparar, ¿verdad? Muy bien, Ronald. Excelente, ¿verdad? Entonces, ese tesoro escondido para Ronald es el reino. El hombre encuentra la verdad en la palabra, pero la esconde. Ese esconderla es que no la pone en práctica. La deja sin darla a conocer más. Bueno, esa es la opinión de doña Marta, ¿verdad? Habría que ver qué es lo que quiere decir el evangelista con eso de esconderla de nuevo, ¿verdad? Porque recuerden que siempre hay una intencionalidad. Doña Ceci tiene la manita levantada. Sí, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, para mí esto que estamos conversando ahorita, el reino de Dios es el reino que está dentro de nosotros, o sea, de adentro, por eso es un tesoro. Eso es lo que yo entiendo. Es un tesoro, está dentro de nosotros. Es propio de cada uno. Propio de cada uno. Dice que lo vuelve a esconder ahí mismo, lleno de alegría. Bueno. O sea que el encontrarlo nos causa alegría. Es una enorme alegría. Una enorme alegría. Yo creo que, yo creo que lo que me dice es que son las enseñanzas que tenemos que llevar de Jesús para hacer crecer el reino de los cielos, y que esas enseñanzas es de cada uno y cada uno lo debe esconder o lo debe tener muy en lo profundo, ¿verdad? Eso es lo que me dice. Muy bien, gracias. Sandrita. Para mí es el conocimiento. Una vez que yo conozco de Dios, ese es mi tesoro. Y yo puedo dejar todo lo que tenga, material o lo que sea, para no perder ese tesoro, que es el encuentro de verdad con Dios, en mi conocimiento que tenga de Él. Muy bien, las enseñanzas, excelente. Giselle, por eso es que ahí ya tenemos una enorme contradicción con los hermanos separados, porque cuando una persona deja la religión católica, una de sus primeras frases es: ya encontré a Dios. Y no, Dios siempre estaba en su corazón.
¿verdad? Es muy contradictorio, pero también quería decir que una vez está dentro de nosotros, lo asimilamos, lo ponemos y entonces es ir adelante, es ponerlo en práctica para compartirlo, pero después lo veremos. Bueno, algo muy importante que hemos venido viendo desde hace tiempo, no ahorita con las clases o con los encuentros en Zoom, sino desde los talleres presenciales, es que necesitamos ir convirtiéndonos a ese reino, ¿verdad? Nuestras actitudes, nuestros pensamientos, incluso nuestro lenguaje tiene que ir cambiando para realmente hacer partícipes de ese reino. Entonces, quiero ahorita con esto que dijo Ronald, ¿verdad? Porque vimos todavía la semana pasada que el reino de Dios es para todas y todos. Y que la iglesia no puede apoderarse de ese espíritu de Dios, ninguna iglesia, porque es de todos y todas. Y está no solo encerrado en un templo, sino que está en la vida de cada persona, incluyendo en la creación. Entonces, vamos a tratar de ir cambiando ese término de hermanos separados, porque solo el hecho de decir separados ya estamos separando, ¿verdad? Como que si no fueran de los nuestros. Entonces, podemos decir hermanos de otras denominaciones, ¿verdad? Porque pueden tener un culto diferente, pero en realidad somos de los mismos. Todos y todas somos hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Entonces lo que hablábamos, ¿verdad? Tenemos que ir transformándonos nosotros, desde nosotros mismos, que también lo vimos con otra parábola, ¿verdad? Para ir fermentando a otros y a otras. El cambio primero es conmigo, es en mí, ¿verdad? No hay cosa que arrastre más que el testimonio. Las palabras se las lleva el viento. Bueno, aunque hay unas que no, que quedan guardadas en el corazón y duelen mucho. Pero el testimonio, ¿verdad? Es lo más importante que nosotros podemos dar, que nosotros podemos hacer. Bueno, creo que María Livia, no sé si doña Ceci y Sandrita tienen la mano levantada de la vez pasada o es que quieren participar otra vez. Yo sí, María Livia. Sí, María Livia, pero doña Ceci y Sandrita tienen la mano levantada, pero no sé si es que quieren participar otra vez. Bueno, María Livia, sigamos con vos y después ellas que nos digan. Bueno, lo que yo entiendo ahí más o menos es que una vez que el Señor se nos revela, uno puede empezar a descubrir lo que es ese tesoro, digamos, de la salvación, del reino. Entonces, en esa emoción de que uno lo está sintiendo, que está descubriendo, uno no quiere perder eso. Entonces, uno quiere dejar todo lo otro, como en el caso de él, que él deja todo, que lo vende, ¿verdad? Como que uno quiere dejar un montón de cosas que hacía antes por esta nueva vida, por esto que estamos descubriendo, por este reino, entregarlo todo. Muy bien, Vivir María para los Livia. demás. Claro, qué lindo, ¿verdad? Con esto que descubrimos, que es la novedad, que es la buena noticia, ¿verdad? Todo lo que antes hacíamos y decíamos tiene que cambiar en nosotros y en nosotras, porque si no, entonces se convirtió simple y sencillamente en algo más de tu vida, pero no en lo más importante, que te tiene que hacer cambiar, que se tiene que notar. Recuerden cuántas veces hemos dicho que no es solo decir, es que yo soy cristiano, es que yo soy seguidora de Jesús, es que yo soy católica, o es que yo soy... No es solo eso, no es solo decirlo, no es solo proclamarlo, se nos tiene que notar y se nos tiene que notar en forma integral. Por eso hablábamos de acciones, lenguaje, pensamientos, ¿verdad? Tiene que ser en forma, actitudes, ¿verdad? Tiene que ser en forma integral. Doña Ceci, ¿usted va a decir algo? Tienes el micrófono apagado, doña Ceci. Y después Patri. Yo lo veo, la frase es, al reino de los cielos, es como una puerta que permanece abierta ahí hasta ahorita, ¿verdad? Tiene libre albedrío y aquí es donde lo construimos, porque en ningún otro lado vamos a construir nada, ¿verdad?
Entonces, ese reino lo tenemos que buscar aquí y ahora, ¿verdad? Muy bien, doña Ceci, claro, y nos toca a nosotros y a nosotras construirlo, partiendo de lo que acabo de decir, de nuestras propias acciones y de nuestro propio lenguaje. Patri, Ilse y Damaris. Buenas tardes. También retomar un poco la palabra que dice que lo descubre, ¿verdad? Porque hemos hablado mucho de ese proceso, que no es un hallazgo meramente de un momento, ¿verdad? Sino que de ahí la forma, a mí me hace mucha gracia porque a veces cuando estoy trabajando con los chiquillos en algún tema de que tiene que ver con el catecismo o que leemos la palabra, yo quisiera que ellos entendieran lo que yo entiendo, pero no pueden porque ellos no están todavía en ese momento, ¿verdad? Pues sí es importante irlos introduciendo para que ellos aprendan, pero ellos tendrán su propio proceso de conocimiento y acercamiento al Señor de forma personal. Y así como veíamos antes, la semilla se siembra y el Señor es el que hace el resto, ¿verdad? Aquí en mi Biblia viene un comentario que me pareció importante que dice: a los afortunados con el hallazgo les queda por delante la labor de toda una vida, la de ir subordinando todo, vender todas las posesiones a la causa del reino. El reino se convierte entonces en el único valor absoluto para quien lo descubre. Es la mayor riqueza para el seguidor de Jesús, porque en realidad es eso, ¿verdad? Es dejarlo todo y cambiar, pero de forma de vida, ¿verdad? No es solamente como hicieron sus apóstoles en algún momento, ¿verdad? Dejar familia, dejar casa, sino ese trascender más allá de que absolutamente todo lo que uno haga, diga o piense incluso esté marcado por ese mensaje de Jesús. Gracias. Muy bien, Patri, muchísimas gracias. Valioso tu aporte. Ilse. Lo que yo pienso es que al encontrar ese tesoro, tiene que haber una transformación, tiene que traer un compromiso y un cambio en nuestra vida para dar un testimonio. Eso, porque si usted lo encontró, pero en ese momento dice el tesoro, pero usted dice, tiene que haber un cambio, un compromiso, porque si no, entonces nada sirve, es como volverlo a enterrar y dejarlo ahí otra vez y dar un testimonio de ese cambio. Claro, tiene que haber un testimonio, como decíamos, ¿verdad? También la semana pasada, es una forma de vida. Seguir a Jesús es una forma de vida. Entonces, por eso hablábamos de que se nos tiene que notar. Entonces, volvemos a lo mismo. Si nos quedamos en solo palabras, ahí no hay testimonio. Porque las palabras tienen que ir de acorde al compromiso, como dice Ilse, ¿verdad? Y no solo al compromiso dentro de lo que a mí me conviene comprometerme, ¿verdad? Porque hasta eso. Incluso hacemos horarios, ¿verdad? Hoy sí, mañana no. Por eso es una forma de vida, es siempre, a toda hora, en todo lugar, y es un compromiso. Damaris. ¿Tenés el micrófono? Ya, sí, ahora sí, buenas todas. Para mí lo importante es que la vida interior de nosotros, donde Dios está, tenemos que cultivarla y cuidarla, ¿verdad? Para estar abiertos a las cosas que Dios nos va indicando. Y otra cosa es que entonces, si el reino de Dios está oculto, es porque muchos todavía no han descubierto el proyecto que tiene Dios. Puedo pasar 30 años en la iglesia, pero si yo no busco a ese Dios en mi interior, va a estar muy difícil que llegue a saber del proyecto de Dios. Por más que estudie y que lea y que de todo. Muy bien, Damaris. ¿Verdad? Hay que hacerlo vida, porque si no se convierte en ritos, en cultos, en cumplir normas, pero el verdadero proyecto de Dios, que es un proyecto de vida, no lo logramos nunca empatar, ¿verdad? Concatenar. Eso es importantísimo. Doña Ceci, usted sí, Ronita. Ve qué interesante lo que dice aquí el autor, con base a lo que la compañera acaba de decir. Dice, pero dice la parábola
lo vuelve a esconder. Habitualmente Dios es el que vuelve a esconder ese tesoro que nos mostró una primera vez y deja que trabajemos y perseveremos largos años para hacerlo nuestro. O sea, ¿qué busca con eso? Nuestro compromiso y seguimiento. Muy bien. Y que una vez descubierto, no es que usted ya lo tiene en sus manos. Por eso hay que atesorarlo, ¿verdad? Hay que irlo procesando, como decía Pati, es un proceso. Hasta que realmente eso se haga vida en nosotros por completo. Doña Ceci, ¿usted tenía la mano levantadita? Sí, Gis, es que, bueno, a mí usted sabe que me encanta mucho exteriorizar lo que pienso. También creo que el reino de Dios es un compromiso, como vos lo dijiste, pero ese compromiso nace desde el corazón, no se queda nada más en nuestros labios, ¿verdad? Porque un compromiso es algo que usted tiene que hacer porque tiene que hacerlo, porque por obligación, mientras que un compromiso con el reino de Dios es algo que tiene que nacerte en el corazón. Ir a ver un enfermo, por ejemplo, es algo que tenés que tener en el corazón. Hacerle cariño a un adulto mayor es algo que tienes que tener en el corazón, porque eso no se puede disimular. Entonces ese reino, yo digo que es una puerta que permanece abierta ahí hasta el fin de nuestros días, porque todos los días tenemos que construir ese reino. Exacto. Pero es sentirlo en nuestro corazón, ¿verdad? Tiene que nacer del corazón, por supuesto, ¿verdad? Por eso decía que tiene que notársenos, porque una cosa es que usted lo haga por obligación y otra porque usted quiere hacerlo. Y recuerden que el seguir a Jesús es una opción, no es nada obligado, ya también lo hemos visto, ¿verdad? Es una invitación que Jesús nos hace, usted la acepta o la rechaza, o entra en el reino o no entra, pero es una decisión propia, personal. No que Dios hace por nosotros, sino somos nosotros y nosotras la que lo hacemos. Don Alonso. Sí, buenas tardes, compañeros. Para mí esto es gradual, una cuestión personal con Jesús. Él poco a poco nos va dando un espacio para irnos desarrollando, pero creo yo que la oración es como una llave a esa puerta, día a día, para hacerla propia, hacerla vida y poder desarrollarla en la manera que Él nos da la facilidad de poder compartir y respetando a los demás para no ser uno brusco en esa situación. Y respetando los diferentes procesos, ¿verdad, don Alonso? Exactamente. Y recuerden eso que decía don Alonso, también es muy importante. Estar unidos a Dios, ¿verdad? Mediante la oración, como hacía Jesús, pero uniéndolo con la acción, porque toda la oración tiene que llevarnos a la acción. Si nos quedamos solo en oración, no hacemos vida la palabra, porque la oración tiene que llevarnos a actuar. Recuerden que Jesús subía a la montaña, hacía oración solo o con los discípulos, pero no se quedaba en la montaña. Bajaba a poner en acción lo que el Padre ya le había dicho en su corazón, ¿verdad? Y sobre todo, ¿dónde? En los más necesitados, en las más necesitadas. Aquí en el chat, Vilma dice, ese encuentro con el Señor es encontrar un gran tesoro, pero que yo entendí que no hay que esconderlo. Bueno, pero es que el texto más bien dice que sí hay que volverlo a esconder. Habría que ver por qué es cuál es la intención, y eso es lo que vamos a ver ahorita, del escritor al decir que es que hay que esconderlo, porque nosotros lo estamos interpretando de una manera, ¿verdad? Pero habría que ver cuál es la intención, el por qué el escritor lo pone, y lo pone adrede, porque él lo está escribiendo. Entonces hay que ver cuál es la intención. Luego dice Rosario, según lo que vimos el año pasado, nos decía que para Mateo, el proyecto del reino va más allá del valor comercial, social, político y religioso.
ya que este proyecto es lo que da sentido a la vida y por eso hay que buscarlo con todas las fuerzas. Muy bien, Rosario, eso lo aprendimos con el padre Manuel, ¿verdad? Que a veces reducimos el reino a un reino igual a los otros, ¿verdad? Que está basado en la economía, en el nivel social, en el éxito que se tenga a nivel económico o de puesto político, ¿verdad? Y el valor del reino es otro. Recuerden que parte de lo pequeño es la ética, es la vida digna, ¿verdad? Entonces tiene por completo otra connotación, otro sentido. Y dice el padre Mateo que si lo encontramos hay que seguirlo buscando. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es un proceso, como decía don Alonso también y Patri, ¿verdad? No es que ya lo encontré y ya. No, hay que atesorarlo, porque todos los días tenemos que ser conscientes de que somos partícipes de ese reino y que tenemos que aportar nuestro grano de arena con nuestra transformación, con nuestra forma de vida. Gis. Gracias, buenas tardes. Es que ingresé tarde. Yo estaba como media confundida, no sé, con lo de esconder, ¿verdad? Que vuelve a esconderlo. Entonces, yo creo que es como esconderlo es sentirlo en el corazón, o sea, tenerlo dentro. Creo que uno lo tiene adentro, ¿verdad? Y a veces hasta ni uno mismo se da cuenta que con el comportamiento, con las actitudes, con los dones, con el darse, lo vuelve a, digamos, lo saca, o sea, lo saca pero para los demás, no para uno, para satisfacción de uno, sino que, no sé si me explico, pero yo siento que el esconderlo es como uno lo tiene ahí para dárselo a los otros, o sea, para uno darse a los demás en el servicio, en la solidaridad, en todo eso así. Sí, siento muy bien, yo que puede ser eso. No muy sé bien, Gis. Volvemos a lo mismo. Vean que todo va en la misma dirección, ¿verdad? Con eso que nos dice Gis. Porque entonces, ¿qué es? A veces, y insisto yo en esto, porque caemos siempre en la trampa, textos los espiritualizamos mucho. Entonces, encontrar a Jesús y es encontrarlo, ¿verdad? Y yo con él y él conmigo y qué lindo. Pero resulta que, como hemos visto en las parábolas, eso no es así de sencillo. Es un compromiso. ¿Y con quiénes? Con los más necesitados, no solo conmigo, no solo con los de mi casa, no solo con los que me caen bien. Es un compromiso. Mi vida tiene que cambiar, ¿verdad? Entonces no es solo que, ay, qué lindo, ya lo encontré, como decía Mario también la semana pasada, es que el taller estuvo muy lindo y qué belleza, cómo explican y cómo lo conversamos, pero salimos del taller y la vida sigue exactamente igual. Entonces, ¿de qué valió? ¿Verdad? Tenemos que llevarlo a la práctica y así en todo. Dice doña Miriam, me parece que lo compara con un tesoro escondido porque está descubriendo de qué se trata la propuesta de Jesús. Y eso significa cambiar la forma en que había actuado hasta ese momento para vivir de acuerdo con los valores del reino. Perfecto, doña Miriam. Vender todo lo que tiene podría significar deshacerse de aquello que no necesita y que más bien le impide seguir esos valores. Y eso que no necesita podrían ser bienes que pueden compartir con otros y otras, pero también conductas que te estorban en el seguimiento de Jesús. Por eso hablábamos de que tiene que ser integral, tiene que tocar todos los ámbitos de tu vida. Giselle, disculpe. Giselle, disculpe, es Vilma Rosario que ella necesita la palabra, pero que le está fallando la computadora. Ok, Vilma. Pero abre tu micrófono. Ya, en eso estoy. Sí, es que muy interesante porque uno a veces lee la Biblia y no se pone a profundizar que en realidad
qué dice ese mensaje. Vea todas las formas de verlo de distintas maneras, porque cada cabeza es un mundo. Es interesante, yo me quedo asustada de ver que en un pedacito tantas dudas que nos salen, digamos, por ejemplo, eso que le puse yo, ¿cómo vamos a esconder el tesoro? Si en las enseñanzas dice que nosotros tenemos que ir a ser discípulos y toda esa cosa, porque estoy entendiendo el tesoro como mi encuentro personal con Cristo, ¿verdad? Que se me note. Una duda que tengo, yo no sé dónde lo leí, es que cuando yo estaba pequeña en el catecismo a mí me enseñaban que todos éramos hermanos porque todos éramos hijos de Dios. Y usted lo dijo, todos somos hijos de Dios. Pero no sé por qué no sé, yo no me sé los capítulos tal y versículo tal, no sé, ¿verdad? Pero yo lo leí que decía que no todos somos hijos de Dios, porque es hijo el que hace la voluntad de mi Padre. Pero no me acuerdo en qué versículo fue que lo leí. Y ahora lo estaba buscando ahí en el celular porque la computadora me está fallando. Hasta ahorita pude alzar la mano. Yo la hacía así, les hacía así, pero ni siquiera en el chat puedo escribir. Me ha costado un montón y me está fallando. Entonces, la duda mía es esa. Siempre a mí me enseñaron que todos éramos hijos de Dios. Pero en ese versículo que yo leí, que no recuerdo cuándo y lo estoy buscando en el buscador y no lo encuentro, decía que son hijos de Dios los que hacen su voluntad. Entonces yo desde ese día me corregí y digo, yo no todos somos hijos de Dios, sino los que hacemos la voluntad de Dios. Entonces yo quiero que me aclaren eso. Recuerden que la vez pasada, me parece que fue el taller pasado o antepasado, no me acuerdo, donde habíamos hablado de que hay, digamos, diferencia. Cuando nosotros nos bautizan, ¿verdad? Empezamos a ser parte del pueblo de Dios, porque hasta ese momento somos parte del pueblo, de la iglesia no como estructura, iglesia como rocas vivas, ¿verdad? Como piedras vivas, que todos somos iglesia y todas. Y otra cosa es ser hijo o hija de Dios, que siempre se es, ¿verdad? Y la lectura, creo, doña Vilma, a la que usted se refiere, es la de, más bien, si me haces el favor, Marjorie, de buscarla, que es la de cuando a Jesús lo llegan a buscar, porque la familia lo cree loco. Y él está compartiendo con personas excluidas que para la sociedad son impuras. Eso, ante esa cultura, era signo de locura, porque nadie hacía eso, ¿verdad? Porque acuérdense que por ser una sociedad patriarcal, todo lo que se hiciera en contra de lo que regía la ley y las normas sociales, ponía en vergüenza no solo a la persona que lo hacía, sino también a toda su familia. Entonces, llegan a buscar a Jesús y él le dicen, Jesús, que te busca tu familia allá afuera, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. O sea, volvemos a lo mismo, son las actitudes. No es la sangre, ¿verdad? Porque eso también era muy importante para los israelitas, ¿verdad? Que fuera de su propia descendencia, que fuera de su familia, ¿verdad? Sino que son las actitudes, lo que va ahora a hacer a la familia de Jesús, no es si es la mamá o el papá o el tío o el primo de sangre, sino lo que va a distinguir son precisamente las actitudes. El que realmente acoge el reino de Dios, y eso es hacer la voluntad del Padre, que también a veces yo creo que lo malinterpretamos, como también Marjorie lo dijo la semana pasada muy bien, con que la voluntad del Padre es que fulanito tal tenga tal enfermedad. No, la voluntad del Padre es hacer crecer el reino, es que nosotros nos comprometamos con vivir los valores del reino, porque Dios todo lo creó bueno. Y él no quiere nada malo para sus hijos e hijas, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre le achacamos la culpa
al pobre de Dios. Dios tiene la culpa de que fulano se enfermó, Dios tiene la culpa de que fulano se murió, Dios tiene la culpa de que, de que el tratamiento no dio resultado, ¿verdad? Y eso no es así. Hay muchos otros factores que influencian, ¿verdad? Y a veces en las actitudes también, usted puede rezar, y lo hemos visto muchas veces, rece por alguien para que esa persona cambie, pero si esa persona no quiere cambiar, Dios es totalmente, pone límites, sabíamos, ¿verdad? Que él se autolimita, porque si no era como tratar con marionetas. Es decisión propia, es decisión de la persona. Y entonces Dios respeta eso, es el libre albedrío, ¿verdad? No sé, doña Vilma, si le quedó ahí claro, y si encontraste la cita bíblica, Marta. Sí, sí, la encontré, bueno, está en Marcos y en Lucas, por lo que veo, entonces la encontré en Marcos, en el capítulo 3, del 31 al 35, no sé si quieres que la lea. Ah, sí, está bien. Ah, ok. Dice, llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, mandaron a llamarle. Había mucha gente sentada a su alrededor. Le dijeron, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en coro a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y vean qué bonito que en esta orden que Jesús pone ahí, en esa lista de personas familiares de él, no pone padre. Solo podré madre, hermanos y hermanas. Porque para él ya él tiene padre. Y todos tienen padres. Y todas, ¿verdad? Entonces Jesús con esto también está haciendo una denuncia. La sociedad no puede ser tan patriarcal, ¿verdad? No puede depender de un varón toda la familia, sino que tiene que ser una cuestión comunitaria, donde todos y todas tengan el mismo valor, los mismos derechos y las mismas responsabilidades, ¿verdad? Bueno, vamos con doña Miriam y para seguir, porque si no aquí nos quedamos y nos falta tiempo. Doña Miriam. Es que ahora, pero ya pasó hace rato que usted dijo, que uno a veces, bueno, el taller las charlas de la semana pasada, que son cosas que uno queda muy impactado, pero como usted dice, por lo menos yo he andado con abejón en el buche desde hace días que oigo las charlas del padre Manuel y las homilías. Bueno, y a este señor que dio esa charla también, entonces, en realidad yo quisiera que ese abejón no se le salga del buche, para poder estar tratando realmente de ver cómo hago yo para hacer, conversar con Dios de manera diferente, para orar de una manera distinta, porque la verdad es que uno desde pequeñito, por lo menos a mí me enseñaron que uno tenía que pedir y pedir y pedir. Más adelante aprendí que había también que agradecer. Después fui aprendiendo que había que pedir por todos los que estaban en la misma situación que uno. Y ahora ya más bien estoy aprendiendo que tanta pedidera, tal vez que uno no sabe pedir, porque no sabe. Entonces, ahí ando con ese abejón metido en el buche porque sí, efectivamente uno no puede salir nada más diciendo que qué lindo que fue, pero se le quita la emoción en una semana. Exacto. Muy bien, doña Miriam. Decía el padre Daniel, a quien también les pido que lo tengan presente porque ayer cumplió años, se me había olvidado recordar. Entonces, dando gracias por la vida del padre Daniel. Decía el padre Daniel que cuando uno va a misa, y esto se los he repetido montones de veces a ustedes, que a mí eso me marcó. Hay muchas cosas que el padre Mateo, que el padre Daniel, que el padre Iván, que el padre Vidal, todos los que han pasado, ¿verdad? Nos han calado en algo. Y hay cosas que a mí se me quedaron grabadas. Entonces, el padre Daniel decía, cuando usted vaya a misa, o a un taller, o a un lugar de oración, y salga así como en las nubes, ¿verdad? Como con aquella paz, ¿verdad? Cuestiones, porque la palabra te tiene que desinstalar. La palabra no es para que usted diga, ay, no, yo estoy haciendo todo bienísimo, qué bien que estoy. No, es al contrario, en que puedo mejorar. Aunque ya digamos que estamos haciendo las cosas bien, digamos.
pero siempre hay que mejorar, hay que tratar. Y entonces también, ¿verdad? Ver esa responsabilidad, doña Miriam muy bien nos iluminaba de cómo cambiar también nuestra oración, no solo pedir y pedir, sino en qué me puedo involucrar para que ese ambiente en el que yo me desarrollo cambie. ¿En qué puedo yo comprometerme? Porque no es solo pedir y pedir, ¿verdad? Y como les decía, una cuestión a nivel solo espiritual, sino que tiene que tocar todos los aspectos de la vida. María Esther dice que encontrar lo esencial, lo que el ser humano anhela desde siempre. Y eso esencial es traerlo a la vida, ¿verdad? Y no solo a mi vida, porque entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es a la vida de aquellos que más necesitan. ¿En qué me puedo comprometer yo para cambiar la vida de aquellos que más necesitan? Don Jorge, ya vamos finalizando porque si no... Es solamente, no sé si me salgo del tema, es un poquitito sobre que he oído que más de una pregunta por la oración, que cómo orábamos, ¿verdad? Ayer casualmente, hoy lo mandé a imprimir una catequesis sobre la oración del Papa. Él dio 38 catequesis. La primera la dio el 6 de mayo del 2020 y la última el 16 de junio de este mes, en ese momento. Y son temas muy pequeñitos, pero es una guía, dice, una guía razonada para recorrer el camino con la voz del pontífice. Son 38 puntos y son pequeñitos. El misterio de la oración del cristiano, el misterio de la creación, que ahí se lo recomiendo porque está ahí en internet porque lo quieren buscar. Muy bien, don Jorge. Y María Esther, para ir terminando, sí. Ahora que estábamos viendo lo de la madre de Jesús y eso, me quedó resonando ahí. En realidad es lo mismo, o sea, más bien, ¿qué era lo que pasaba? Los judíos excluían a muchos, o sea, ellos se sentían que solo algunos eran hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? La novedad de Jesús es que todos somos hermanos, o sea, es una familia ampliada. Por eso la madre y los hermanos son todos los que hacen la voluntad. O sea, no era solo la parte biológica o el clan, digamos, o el ser judío el que los hacía hermanos y hermanas, sino que era una familia ampliada. Ahora, ya todos eran hijos de Dios, todos los que creían en el reino, ¿verdad? Que era lo que nos vino a proclamar Jesús, íbamos a ser hermanos y hermanas. Entonces era incluir a los excluidos, ¿verdad? Por lo menos yo me parece que volvemos como a lo mismo, o sea, seguimos siendo hermanos y hermanas todos. Y que tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Porque recuerden que ser partícipe del reino no es solo decir yo soy partícipe, ¿verdad? Sino que es que realmente se acepte ese reino y se participe en él, ¿verdad? Porque si no, volvemos a lo mismo, solo de palabra. Y yo quisiera antes de pasar, porque todavía tenemos mucho que ver, el padre Mateo, me acuerdo que cuando nosotros trabajamos las parábolas con él hace mucho tiempo, nos había dicho que esta parábola es la madre de las parábolas. Es como la parábola que encierra todas las demás, ese tesoro escondido, está escondido en las otras parábolas. Entonces yo no sé, padre, si usted quisiera compartir con nosotros alguna reflexión con respecto a esto. No, pues lo que ponía antes, solo se encuentra, pero hay que seguir buscándolo, porque es demasiado tesoro, como para decir, ya lo atrapé, ya lo conseguí, ya lo sé, ya lo domino. Es un camino, por eso está bien poner Jesús es el camino. Por tanto, el tesoro lo vamos a seguir encontrando en el camino. Y la mejor manera es, por un lado, la oración, por otro lado, son las prácticas del reino. Es decir, hacer en la vida las prácticas del reinado de Dios. Ahí, como que el Espíritu de Dios está actuando para llevarnos más adentro en el tesoro. Como que no se agota nunca. Es inagotable. Se cuenta que es como la agenda de Dios, es el proyecto que Dios tiene en el mundo. Y
como Jesús es el mensajero y Jesús es inagotable, el tesoro es Jesús, su vida, su mensaje. Por tanto, hay que seguir buscando. Busquen continuamente mi rostro, dice un salmo. Busquen continuamente el reinado de Dios y su justicia. Es prácticamente la primera palabra que pone el Evangelio de Marcos en labios de Jesús. Busquen el reinado de Dios y su justicia. Por tanto, esta pequeña parábola puede ser que sí haya dicho yo en aquella época antigua que era como una puerta de entrada a todas las parábolas. Algo así como pasa con las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza es la puerta de entrada a todas las bienaventuranzas. El que tiene corazón de pobre vive ya las otras bienaventuranzas. Pero eso es inagotable, porque es semejarse a Dios. Siendo rico se hizo pobre. Y es ir conociendo a Jesús, la primera parábola. Así que aquí mi pequeño comentario y gracias por permitirme compartir con ustedes. No, gracias, Padre, más bien por compartir su sabiduría, ¿verdad? Que también es inagotable la del Padre, ¿verdad? Es un pozo que no se acaba. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación para ir descubriendo qué será lo que quiso decir el evangelista con esta parábola. ¿Cuál será el mensaje que hay detrás de todo esto? Marta, gracias. Entonces vamos apenas a refrescar. Siempre les traigo aquí el esquema de la matriz social triádica, porque yo creo que entre más repitamos y repitamos y repitamos, es la única forma de ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, esta metodología que nos enseña el padre Gonzalo de la Torre, lo que nos dice es que en toda parábola va a haber siempre 3 elementos, ¿verdad? El primer elemento o tendencia es la tendencia acaparadora, ¿verdad? Porque es un sistema que desde aquella época hasta ahora ha estado presente, ¿verdad? El egoísmo, las ganas de poder, el querer resaltar por encima de los demás, ¿verdad? Entonces siempre va a estar pendiente esa tendencia acaparadora, ¿verdad? Ese egoísmo, esa prepotencia del ser humano. También está entonces el otro elemento que es la tendencia comunitaria, ¿verdad? De racionalizar todo a nivel humano, pero desde las diferentes formas de compartir. O sea, es como otra forma de vivir la vida, ¿verdad? Entonces, aquí en esta es como la posición de la conciencia. Recordemos que habíamos dicho que las parábolas son como la conciencia de Jesús. Cómo llegar a la conciencia de Jesús y vivir como Jesús vivía, ¿verdad? Y entonces, el otro elemento es, ahí están los 2 proyectos, digamos, el proyecto egoísta, el proyecto del comercio, el proyecto del acaparamiento, pero está también el proyecto de Jesús presente, lo que Él nos propone, su propuesta. Entonces después queda el otro elemento que es, bueno, ¿qué escojo yo? ¿Qué escojo yo? ¿Verdad? ¿Con cuál proyecto yo voy a comprometerme? ¿Verdad? Lo vamos entendiendo, ¿verdad? Esto siempre va a estar presente en las parábolas. Los 2 proyectos, el proyecto egoísta, el proyecto de acaparamiento, el proyecto de Jesús, la propuesta de Jesús, y cómo yo tengo que comprometerme a hacer una opción, lo que hablábamos hace un rato. O opto por el reino, o opto por los otros reinos, por los otros proyectos. No puedo estar a medias. Entonces es un compromiso, ¿verdad? Por eso el tesoro. Bueno, seguimos. Entonces dice, y en esta parábola vamos a llegar a la 5ª novedad. Habíamos hecho el recorrido de las 4 anteriores. Entonces con esta del tesoro hallado en el camino vamos a llegar a la 5ª novedad del reino, que dice que hay quienes se encuentran en el reino de Dios sin que expresamente lo estén buscando.
Según esta matriz social triádica, Dios actúa sorprendiendo a los tranquilos. Sin embargo, se trata de una sorpresa exigente. Recuerden que fue lo que hablamos. No es solo que yo pertenezca o porque yo digo que pertenezco o porque yo me bauticé, sino que es un compromiso. Hay una exigencia en el seguimiento a Jesús, en el reino. Y hay quienes dicen, según esto, que no creen en la gratuidad del amor. El pueblo judío, que había crecido en la práctica de la ley y al que se le había enseñado muchas veces el valor absoluto de la misma, podía caer fácilmente en la creencia de que la ley lo era todo y de que fuera de la ley no se debía esperar ninguna sorpresa espiritual. El acontecer de Dios estaba monopolizado por el legalismo. Entonces, por eso es importante conocer el contexto del texto. Recordemos, ¿verdad?, cómo era la situación de las comunidades de Mateo, ¿verdad? Y no solo de Mateo, de muchos de los evangelistas, donde era el cumplimiento de la ley lo que te salvaba. Y muchos y muchas de nosotros todavía creemos en eso, ¿verdad? Lo que me salva es ir a la misa, rezar el rosario, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con el preocuparme del hermano, de la hermana, de la creación misma, que es la que más hemos violentado en estos últimos años, ¿verdad? Entonces, eso era lo que estaba pasando. Dios estaba monopolizado por cumplir leyes, por cumplir normas. En cambio, frente a este contexto legalista, ya Jesús había comprobado que el Padre Celestial estaba abriendo otro camino, revelándose fuera del ámbito oficial y relativizando por lo mismo a toda la estructura legal existente, pervertida por haberse entregado al poder de dominio. Entonces la propuesta de Jesús es otra, es diferente, no desde la ley, como hablamos, sino desde la vida. El legalista queda como enceguecido por la ley, pierde el horizonte de un futuro nuevo y destruye toda esperanza de novedad y cambio. ¿Por qué? Porque solo se dedica a cumplir leyes. Y las leyes son rígidas, no cambian, hay que cumplirlas. Entonces nunca hay nada nuevo, nunca hay nada que surja. Al legalista le cuesta creer que el reino de Dios se puede dar gratuitamente, sin tener lo que merecer, con la práctica de la ley que muchas veces tiene sabor a compraventa. Como también muchas veces lo hemos hablado, ¿verdad? Es como ese negociar con Dios. Yo le rezo tanto para que usted me dé tanto. Yo voy a misa tantas veces para que Dios me cumpla tanto, ¿verdad? Y entonces lo reducimos a un comercio con Dios. Hay quienes sí creen en la gratuidad y en la exigencia del amor, como en todo, ¿verdad? Son los dos grupos, los que están a favor y los que están en contra. Jesús, comprobando que por su predicación y su testimonio de vida, había personas que descubrían la presencia de Dios en su interior. O sea, ya Jesús estaba viendo que realmente había personas que sí estaban entrando en sintonía con esto del reino de Dios. Aunque había otras que no, ¿verdad? Pero sí había otras que estaban teniendo apertura. Como si alguien caminando descuidado se encontrara de repente un tesoro. Por esto la parábola. Y veía cómo el Padre actuaba en el interior de la gente llena de bondad, que era capaz de dar lo que era y tenía por la causa de la misericordia. Y esto era como si se encontrara un tesoro y a partir de ahí se hiciera todo lo posible por adueñarse del mismo. La parábola añade que el tesoro estaba escondido. Esta era una alusión a los cambios de la historia. Esta siempre guarda la sorpresa de algo que ella va fraguando y preparando ocultamente, hasta que llegue el momento de manifestar. Jesús es el resultado de este tipo de historia. Recuerden que si esto lo llevamos a la parábola de la semilla, ¿verdad? O a la parábola de la masa, que ya la hemos visto, ¿verdad? Es algo que crece sin darnos cuenta, ¿verdad? Está ahí como oculto,
Y eso que ya lo hemos hablado también varias veces. Uno todos los días sale a ver la matita, y nada que crece, nada que sale el tallito. De un momento a otro te descuidas y cuando vas a ver, el tallo surgió. O estás ahí a la par de la masa y nada que crece y nada que crece. Y de un momento a otro vas a verla y ya está la masa grande, ¿verdad? Está oculto. El reino de Dios que él anuncia es un tesoro ofrecido gratuitamente a muchos seres humanos que viven tranquilamente su vida sin inquietarse por nuevos horizontes. El Padre le hace oferta del reino de los cielos a los marginados por la ley, a aquellos que están excluidos. La ley no permitía que estas personas pudieran tener contacto con Dios. En cambio, el Padre, por medio de Jesús, hace una oferta a estas personas, como si se tratara de un regalo sin que propiamente ellos lo estén buscando. Así le vino el reino de Dios a muchos y a muchas, aunque para vivirlo o asimilarlo, tuvieron que sacrificar sus propios intereses y entrar en la inseguridad y en la insatisfacción propia del reino de Dios. Y en esta situación se encontraban todos aquellos judíos que habían hecho opción por seguir a Jesús, ¿verdad? Porque recuerden que salen de la seguridad de una familia, de la seguridad de un estatus social, de la seguridad de contar con el apoyo no solo económico, sino también social, ¿verdad? Porque era una sociedad patriarcal donde usted dependía, su honor dependía del permanecer en esa familia. Y los que siguieron a Jesús tuvieron que romper con esas familias y perder seguridades y entrar más bien en una nueva familia donde lo que había era incertidumbre, no se tenía un horizonte, más bien había persecución y señalamiento, ¿verdad? Entonces, qué valientes tuvieron que haber sido estas personas de dejarlo todo por seguir los valores del reino, por pertenecer al movimiento de Jesús. El reino, por ser sorpresa de Dios, despierta y reanima a los indiferentes, a los cansados o a los desilusionados, o a esos marginados tan golpeados por tantas formas de exclusión que ya han perdido la confianza en sí mismos y en la historia que les ha tocado vivir, ¿verdad? Entonces, esta era la situación de todas aquellas personas que la ley no les permitía ser partícipes de esa cercanía de Dios. Al contrario, ¿verdad? Más bien los hacía sentirse cada vez más mal, porque si usted estaba enfermo era porque Dios lo había castigado. Si usted había perdido tal vez algún bien económico, era porque en algo usted había fallado, ¿verdad? Entonces, además de ya la enfermedad o la situación crítica que se vivía, era peor sentir que Dios eso era lo que quería y que si estabas enfermo o habías tenido algún conflicto en tu vida era porque Dios te estaba castigando por haber fallado en algo, ¿verdad? Y entonces la propuesta de Jesús es totalmente diferente. Incluye a todos aquellos que estaban excluidos. La conciencia de Jesús frente a la gratuidad del amor de su Padre. El reino de los cielos es un tesoro que aparece como oferta gratuita. Esto era la persona de Jesús, oferta gratuita para su sociedad. Y esto sigue siendo todavía hoy, oferta gratuita para el mundo entero. No hay que pagar por encontrarlo, pues Él es un don que está como oferta a la vera del camino, como nos decía ahora el Padre Mateo muy bien, ¿verdad? Sin embargo, quien encuentra este tesoro no puede quedarse cruzado de brazos. Debe hacer algo, o se queda sin el tesoro que tiene a la vista. Hay que actuar, ¿verdad? Lo que hablábamos. Por eso, lo primero que debe hacer es esconderlo. Y aquí es la verdad lo que habíamos hablado. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto el evangelista? Esto no significa egoísmo,
sino valoración de lo encontrado, deseo de hacerlo tuyo o suyo, ¿verdad? Entonces, es valorar que aquello es tan inmensamente grande que yo tengo que guardarlo para ir procesándolo, como también nos dijeron muchos de ustedes, para ir atesorándolo, para ir cambiando día a día. No es algo que se logre de un momento a otro. A esto alude la indicación de que el tesoro fue escondido de nuevo por quien lo había encontrado, ¿verdad? Entonces esto se nos aclara todavía más. Es para valorarlo. Pero hay algo más. No solo hay que esconder de nuevo el tesoro, sino que hay que vender todo lo que se tiene para comprarlo. Hay que entregarlo todo, hasta la propia vida, por la causa del evangelio. Y esto es en contra de lo que a nosotros nos han enseñado, ¿verdad? Porque casi siempre se nos dice que tenemos que estar por encima de los demás, ser el más exitoso, tener lo mejor, sobresalir entre las personas, ser el primero en todo. Y la oferta del reino es todo lo contrario. Ser el último, estar al servicio, como lo hizo Jesús. No tener luchas, no hacer competencias. Esta verdad no es descubierta por todos y todas. Lo logran solo quienes valoran el reino de Dios como un verdadero tesoro que cambiará sus vidas. Y todas estas personas que se dedican realmente a desgastar su vida son vistas como locos y locas por los demás, ¿verdad? Y así vemos un montón de ejemplos. Y ejemplos muy, muy cercanos, ¿verdad? Que han desgastado la vida por estar al servicio de los más necesitados. ¿Cuántos ejemplos podemos encontrar? La Madre Teresa de Calcuta, Monseñor Romero, y muchos que tal vez han entregado su vida, pero que no se han hecho famosos ni famosas. Berta Cáceres. Profetas y profetisas de nuestra época. Y muchos que no están involucrados ni siquiera en la religión, ¿verdad? Gente que defiende la creación, que está en la lucha por los pueblos indígenas, está en la lucha del agua, que tal vez no tengan ninguna denominación religiosa, simple y sencillamente están defendiendo la creación, sin darse cuenta que la de menos están siendo mejores testigos o partícipes del reino que muchos que nos creemos muy buenos cristianos o cristianos. Por eso va y vende todo lo que tiene, es decir, se desprende de todo acaparamiento, sacrifica sus intereses para obtener dicho tesoro. O sea, primero está el proyecto de Dios antes que el proyecto propio. ¿Por qué lo hace? Porque sabe lo que vale. Sacrifica sus intereses y lo hace con alegría, que muchos, no sé si fue doña Ceci que hacía resaltar esto, no me acuerdo cuál de ustedes, ¿verdad? Tiene que ser con alegría, desde el corazón, decía doña Ceci. Realmente una entrega, no por obligación, porque si no volvemos a caer en cumplir normas. Y en esa compraventa con Dios, ¿verdad? Yo te doy si tú me das. De nuevo aparece aquí la primera novedad del reino. Y recuerden que eso lo vimos al principio, ¿verdad? La alegría permanente que debe envolver a los que hacen parte del mismo. Esta es una novedad que se va a hacer presente en algunas otras parábolas y que por tanto quiere decir que tiene que estar presente siempre en nuestras vidas. El reino está compuesto de hombres y mujeres para los cuales su realidad fue una verdadera sorpresa, pero por eso no disminuyó su radicalidad. Hay que conseguir el reino de Dios al precio personal que sea. Por todo esto, el reino de Dios se constituye para muchos y muchas en una alegre, pero también exigente sorpresa. ¿Cómo vivir el reino de Dios a partir de la sorpresa del amor en la propia vida? Toda institución religiosa corre el peligro de ir creando leyes y más leyes para mantener la institucionalidad.
Esto lleva a crear una mentalidad legalista a sus seguidores, que van perdiendo al reino de Dios. Aymar. Marjorie. Hola. Puedes seguir leyendo, es que se me acaba de ir la cámara, no sé por qué. Sí. Bueno, lo puedo ir leyendo de acá. Listo, espérate. Yo no los vea, lo voy. Ustedes me ven porque yo no los veo. Sí, te vemos. Señora. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Vamos a Marjorie. Sí, pero Gis sí se ve. Gis. ¿No? Sí, qué raro. Bueno, pero de aquí lo leo. Espérate. Vamos por la número ¿qué? Híjole, no sé porque aquí no aparece el número de diapositiva. Espérame. Vamos a ver. Cuarto párrafo. Aquí, ¿cómo vivir el reino de Dios a partir de la sorpresa del amor en la propia vida? ¿Verdad? Vamos por ahí. Sí, en la Toda diapositiva institución 14. religiosa, lo que acabo de leer. Ajá. Entonces, dice que esto entonces nos lleva a crear una mentalidad legalista a sus seguidores, que van perdiendo al reino de Dios y sus valores. O sea, cuando nos dedicamos a cumplir leyes y normas, sin querer vamos perdiendo los valores del reino. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y entonces, acogemos como razón principal los valores de la institución. Y entonces deja de estar el reino de Dios en la vida, en la creación, en la vida de los más necesitados, de los excluidos, de los marginados, en mi propia vida, y empiezo a depositar esos valores en una institución y en un legalismo y en unas leyes. De esta manera el reino de Dios queda pervertido. Vean ustedes qué profundo, ¿verdad? Esto trae grandes cambios. Por eso hablábamos de que hay que cambiar la mentalidad, el lenguaje, las acciones, ¿verdad? Todo tiene que ser en forma integral, porque es una línea muy delgada y que podemos caer en esa tentación o resbalarnos en esa cáscara de banana. Y a veces creemos que estamos cumpliendo por Dios, ¿sí? Es que se te escucha como una interferencia, como un ruidito. Sí, qué raro, es como la compu. Sigo. Me dicen si no me entienden. Sí. Entonces tenemos que estar atentos y atentos frente a la mentalidad que solo cree en lo que genera su respectiva estructura o institución religiosa, quedando atrapada en leyes humanas y perdiendo apertura a la trascendencia o influencia de Dios en la propia vida. A esto se contrapone la mentalidad abierta a las acciones sorpresivas de Dios Padre y de su Espíritu. En Jesús, lo mismo que nosotros y nosotras, van siempre más allá de las leyes civiles y religiosas que nos gobiernan. Recordemos siempre que no todo lo dice y lo crea la institución. Dios tiene también otros caminos para generar valores del reino. Entonces, vean ustedes qué importante esto, ¿verdad? A veces podemos quedar atrapados en legalismos, en leyes, y vamos perdiendo entonces, o le vamos limitando a Dios, o perdemos esa apertura de dejar que Dios actúe, que su Espíritu actúe en nosotros. No se lo permitimos porque estamos encerrados en leyes y en normas. Y el Espíritu de Dios es libre, ¿verdad? No puede estar encerrado en legalismos. Vamos captando la idea. Chicos y chicas. Sí. Señora. Sí, claro que sí. Está muy claro. Muy bien. Ok. Giselle, disculpa, y si te pones los audífonos no mejorará, es que hay una interferencia. No, es que Mari, no es el sonido, es todo, porque perdí hasta la imagen. Ah, bueno. Es algo de Zoom, creo yo.
es Zoom, está fallando, no es tanto no el Zoom. Pero el problema es que si apago la computadora, me saca. Entonces, aunque sea ciegas, no me oyen bien. Ok, no, lo que hay es una interferencia, sí se escucha, pero hay una interferencia. Sí, yo las oigo a ustedes como... Sí, así. Sí, así te escuchamos nosotras. Así te escuchamos. Yo la escucho y la entiendo. Bueno, entonces sigamos. Hay un hombre o una mujer, ¿verdad? Que sin buscarlo encuentra un tesoro. Hay personas a quienes el reino les viene como por suerte. Son cristianos por herencia, sin búsqueda, sin lucha. No estaremos incluidos aquí todos y todas los que hemos sido bautizados o hemos recibido el bautismo cristiano, que nos hace seguidoras del reino de Dios. Pero por haber recibido de pequeños este bautismo como un regalo de nuestros padres, quizás no valoramos el reino de Dios, ni nuestra fe, que no ha sido luchada ni perseguida. Y tal vez por eso no valoramos realmente lo que es el reino de Dios, porque lo hemos recibido muy fácilmente. No tendríamos ahora, ya conscientes de nuestros propios actos, de hacer un acto explícito de la aceptación de nuestro bautismo y de nuestra fe en el Dios Padre que anima el reino de Dios. En este sentido, tendríamos que ser rebautizados, pero no sacramentalmente, sino existencialmente, teológicamente. O sea, volvemos a lo mismo que hablábamos hace un rato. Una nueva actitud, una nueva conciencia, un nuevo lenguaje y un nuevo pensamiento. Lo que hemos hablado muchas veces de desaprender y volver a aprender. No solo es el hecho de que nos bautizaron y ya por eso somos partícipes del reino. Y ya, no costó nada, simple y sencillamente nos llevaron, nos echaron agüita y ya pertenecemos. No, recuerden que es un compromiso, hay una exigencia. ¿Y cómo podemos hacer visible esa exigencia? Con nuestro cambio, con nuestra transformación, con nuestras actitudes, con nuestro cambio de vida. La oigo muy bajo. Muy bajo. ¿Me escuchan? Yo la oigo muy bien. Yo la escucho bien. Pero sí la escucho también. Con interferencia se oye bien. Un poquito de interferencia, pero sí se escucha mejor. Más bien mejoró, yo siento que mejoró. Sí, mejoró. Gis. Se fue. Ay, creo que se nos... Ah, no, ahí está. Gis. Pero se quedó como pegada la imagen. Sí. La otra mano. Gis, ¿nos escuchas? Voy a mandar un mensajito. Ya yo no la veo. No, ya se fue. Ay, ahí está, creo que está ingresando por el celular. Se fue a buscar el reino de Dios. Ahí lo anda buscando. Gis. Se está conectando con el celular, pero hay que darle chance al audio. Sí. ¿Tenés el micrófono apagado, Giselita? Se fue también temprano el internet. Gis, ¿tienes? Ah, ahora sí, ahora sí. Debe ser que está fallando. Sí. Bueno, entonces voy a repasar por donde quedamos, porque alguien dijo que me escuchaba muy suave, ¿verdad? Muy bajo. Entonces, ¿verdad? Eso que a veces nosotros creemos que ya damos por hecho, como pertenecemos al pueblo de Dios, ¿verdad? Con el bautismo, entonces ya es algo que nos ganamos
¿verdad? Y listo. Nada más voy a misa, rezo cuando tengo que rezar y punto. No ¿Verdad que se fue? Se le fue la voz. Sí, Gis. Gis, no te escuchamos. Sí, se fue, no se escucha. Debe ser el internet. Le está fallando el internet. El internet es lo que le está Ese fallando. es el internet. Tal vez si quita el video y deja nada más el micrófono. Exacto, hay que decirle. De las otras, ¿verdad? Entonces, Gis. Gis. ¿Sí? Es que no te escuchamos. Hola, ¿nos escuchas? Ay, la sacó. Es que dice que el ancho de banda es muy bajo, entonces creo que el Zoom lo elimina aleatoriamente. Tiene problemas Sí. con el internet. Ay, ahí está, vamos a ver, pues que no sé. Vamos a ver, qué pena, estas cosas del internet que va, ¿verdad? Eso es de todos ¿Me los días. escuchan ahora? Gis, pensamos que si quitas el video y dejas solo el sonido del teléfono, a ver si te corre mejor, porque si mando un mensaje que la internet está muy bajita, dale a ver si así funcionará. ¿Ves? Claro, debe ser el internet. Y ahorita no me escuchan. No, señora, igual. Se le va la voz completamente, Sí. Giselle. Se oye como borracha. Se oye como chiquita chineada. Te juro que no soy borracha, lo juro. Más Se oye como Elodia, como cámara lenta está. Con la lengua traba. Igual a la odia, tiene razón. Mucho calor, muchos tragos, mucho calor. ¿Qué va? Ah, rudo. Ay, qué terrible. Sí. El calor la hizo tomarse unas frías y ya está. Ah, no, Gis. Ya terminamos. Disculpen, es que Está tuve un problemita y es que no escucho nada tampoco. No, Giselle Fernández, no hemos terminado. Es Es que que- Gis Zamora tiene problemas con la Sí, internet. con su internet. Sí, yo estaba viendo, pero es que yo también tuve un problemita aquí con mi nieta y me entró una llamada y toda la cuestión, entonces me tuve que Te salí. desconectar un poquillo. Gis, ¿y tu compu al final nos está pegada? Apenas se está encendiendo. Ah, bueno, ya se oye mejor. ¿Ahora me oyen? Sí, ahora sí te oigo. Señora, Ahora sí, mejor. Ok. La Bueno, oímos. ya ahí démosle, ya yo poniéndole a Marjorie que siguiera. Sí. Bueno, me va a disculpar, son cosas que pasan, desgraciadamente, ¿verdad? Chispa del oficio. Chispas del oficio. Todos entendemos porque a todos nos pasa. No se te Sí, escucha. bueno, entonces dice, ahora no, Gis, otra vez no. Gis, voy a seguir yo si quieres. Otra vez se fue. Sí, Margie. Sí, seguí sí. vos. Es sin violín, Giselle. Sí, vean, Margie, pongamos en silencio silencio el nuestros micrófono. micrófonos, sí, por favor, porque si no, vean. Mari, si puedes ponerle un mensajito a Gis de que yo voy a seguir. Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. Ok, gracias. Escuchamos perfectamente. Ya le pongo el mensaje, Margie. Sí, gracias. Bueno, entonces, vamos a verlo en la lectura popular y comunitaria de la Biblia, ¿verdad? Como ustedes saben, este es el método del que nosotros y nosotras partimos, con el que nos identificamos. Entonces dice que en la lectura popular y comunitaria de la Biblia partimos de la vida para ir a la Biblia. Como ustedes saben, siempre partimos de nuestra realidad,
de lo que acontece hoy, nuestro país, nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, esta parábola nos sirve como ejemplo, como metodología para aplicarla en todas las otras parábolas. Después de meditarlas y hacer oración, tenemos que regresar de nuevo a la vida por medio del compromiso y la acción. Es lo que siempre nosotros les decimos, ¿verdad? Que la oración tiene que ir unido de la acción, porque si no se convertiría en una oración vacía, sin sentido, ¿verdad? Se quedaría entre Dios y yo y Dios. Y los demás, ¿qué, verdad? Entonces tiene que ir unida. Para desenterrar un tesoro es necesario una pala, ¿verdad? Hemos comprendido que la vida esconde muchos tesoros, muchas palabras que revelan el reino de Dios en la tierra. Las parábolas son como las palas, instrumentos que ayudan a desenterrar esos tesoros que hacen hablar a la vida. Entonces podemos nosotros y nosotras ubicarnos en que cuando hacemos la lectura de la popular de la Biblia, hacemos eso, ¿verdad? Desenterrar esos tesoros para ver qué nos dice hoy el texto, según nuestra realidad, claro, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver la reflexión de Pagola, ¿verdad? Como ustedes saben, siempre tratamos de que los textos, pues, de una u otra forma se aterricen al hoy, ¿verdad? Y pues siempre hemos compartido con ustedes las reflexiones tan aterrizadas de José Antonio Pagola. Entonces vamos a ver qué nos dice José Antonio Pagola en cuanto a esta parábola. Dice que Jesús trataba de comunicar a la gente su experiencia de Dios y de su gran proyecto de ir haciendo un mundo más digno y dichoso para todos y todas, ¿verdad? No siempre lograba despertar su entusiasmo. Estaban demasiado acostumbrados a oír hablar de un Dios solo preocupado por la ley, el cumplimiento del sábado o los sacrificios del templo. Pues esa era la imagen que tenían de Dios, ¿verdad? Jesús les contó una pequeña parábola para sacudir su indiferencia. Quería despertar en ellos el deseo de Dios. Les quería hacer ver que encontrarse con lo que él llamaba reino de Dios era algo mucho más grande que lo que vivían los sábados en la sinagoga del pueblo. Dios puede ser un descubrimiento inesperado, una sorpresa grande. Jesús trataba de comunicar a la gente su experiencia de Dios y de su gran proyecto de ir haciendo en esta parábola un tesoro escondido en el campo, lleno de alegría. Disculpen, me voy a salir porque no escucho nada, sinceramente. Está bien, Gis. Gracias. Ok, entonces dice, No sé en qué esta pasa, parábola... ¿qué pasará? Ok, perdón. En esta parábola, el relato habla de un labrador. La parábola designa una... Mi celular se activó, qué pena. Ok, en esta parábola el relato habla de un labrador que encuentra un tesoro escondido en el campo. Lleno de alegría, vende todo lo que tiene y compra el campo. En el segundo relato, un comerciante en perlas finas encuentra una perla de gran valor. Sin dudarlo, vende todo lo que tiene y compra la perla. Entonces, ustedes vieron que nosotros nada más vimos una parte de estas parábolas, ¿verdad? Del título que nos mostraban nuestras Biblias. Después ustedes pueden ahondar un poco, y acá Paola nos lo presenta, ¿verdad? En lo de la segunda parábola que va en la misma línea, ¿verdad? De que vende todo lo que tiene. Algo así sucede con el reino de Dios, escondido en Jesús, su mensaje y su actuación. Ese Dios resulta tan atractivo, inesperado y sorprendente que quien lo encuentra se siente tocado en lo más hondo de su ser. Ya nada puede ser como antes, ¿verdad? Hay un antes y un después. Por primera vez empezamos a sentir que Dios nos atrae de verdad. No puede haber nada más grande para alentar y orientar la existencia. El reino de Dios cambia nuestra forma de ver las cosas. Empezamos a creer en Dios de manera diferente.
Ahora sabemos por qué vivir y para qué, ¿verdad? Encontramos un sentido. Por miedo, por costumbre, por deber, no porque se sientan atraídos por él. Tarde o temprano pueden terminar abandonando esa religión. A muchos cristianos y cristianas, ¿verdad? Se les ha presentado una imagen tan deformada de Dios y de la relación que podemos vivir con nuestra religión. Le falta el atractivo de Dios. Muchos cristianos y cristianas se relacionan con él por obligación, ¿verdad? Con él que la experiencia religiosa les resulta inaceptable e incluso insoportable. ¿Por qué por obligación? Porque hemos llegado al punto de hacerlo todo por cumplir, por agradar, ¿verdad? A una, podemos decir, digamos, a estos ritos que se nos han enseñado, ¿verdad? No pocas personas están abandonando ahora mismo a Dios, porque no pueden vivir ya por más tiempo en un clima religioso insano, impregnado de culpas, amenazas, prohibiciones o castigos. Cada domingo, miles y miles de presbíteros y obispos predicamos el evangelio, comentando las parábolas de Jesús y sus gestos de bondad a millones y millones de creyentes. ¿Qué experiencia de Dios comunicamos? Son unas preguntas que nos podemos hacer hoy nosotros y nosotras, ¿verdad? ¿Qué imagen transmitimos del Padre y de su reino? Atraemos los corazones hacia el Dios revelado en Jesús. Los alejamos de su misterio de bondad. Los alejamos a Jesús y a Dios, ¿verdad? De su misterio de bondad. José Antonio Pógola. Entonces podemos también nosotras y nosotros hacernos esas mismas preguntas. ¿Verdad? Entonces ya casi para ir terminando, vamos a un poco a comentar estas preguntas así rapidito, ¿verdad? Para ya terminar con la oración final a modo de peticiones que les traemos. Entonces, ¿qué podríamos comentar de esto y de estas preguntas que nos lanza Pagola? Sí, Mari. Marjorie, tal vez un poquito decir cuando decías que hay un antes y un después, yo pensaba en lo que también siempre creo, que es que el reino no nos deja indiferentes. O sea, siempre tenemos que tomar partido, ¿verdad? O lo aceptamos o lo rechazamos, o seguimos el proyecto de Jesús o no lo seguimos, ¿verdad? Entonces, cuando esa pregunta, bueno, una de las preguntas, ¿verdad? Decía, ¿cuál es la imagen que nosotros? Porque la verdad es que a través de cada uno de nosotros y nosotras es que el reino, digamos, se hace presente en este momento en el mundo. Por eso era, digamos, la insistencia de Jesús de enseñar a los discípulos y a las discípulas, ¿verdad? De enseñarlos porque eran los que iban a seguir con la misión. Entonces, ¿cuál es digamos, qué es lo que proyectamos cada uno? O sea, yo creo que eso es como muy fuerte la pregunta que nos hace Pagola, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos dando? ¿Estamos de veras siendo esa imagen de Jesús o no? ¿Verdad? Es muy fuerte eso. Gracias, Mari. Sí, a veces pues nosotros y nosotras cargamos con muchas cosas que se nos ha impuesto, ¿verdad? Por mucho tiempo. Y es muy difícil salir de esos esquemas aprendidos. Pero también, pues la idea con estos talleres, ¿verdad? Es romper esquemas y desaprender para volver a aprender. Y para eso, créanme, para eso hay que abrir no solo la mente, sino también el corazón, ¿verdad? Porque hay cosas que chocan y todo eso, ¿verdad? Pero si no disponemos nuestra mente y nuestro corazón, va a ser muy, muy, muy difícil de que la palabra penetre, ¿verdad? Y pues encontremos ese verdadero mensaje o ese verdadero sentido. ¿Qué más podemos decir?
Marjorie, podríamos leerlo del WhatsApp, si le parece, que Jill lo está sugiriendo también. No, es que me está diciendo que viera mi WhatsApp, ella me mandó un mensajito. Ok. Ajá, pero no hay mensajitos. Bueno, entonces vamos a seguir con las peticiones para no alargarnos mucho, ¿verdad? Entonces, la idea es que a modo de petición, ¿verdad? Como están ahí, cada una va a abrir su micrófono, ¿verdad? Y pues va leyendo una petición de ahí. Y después, si tenemos alguna que queramos agregar a modo de agradecimiento, de pedir, también lo podemos hacer. Entonces, si les pedimos, bueno, les pido que abran su micrófono, lean la petición y así sucesivamente, ¿verdad? Empiezo, Marjorie. Por favor. El reino encontrado o buscado es un regalo. Dios, Padre, Madre, nos lo entrega porque quiere hacernos partícipes de su misma vida. Dirijámonos a Él con plegarias de acción de gracias o suplicar. Presentamos a Dios nuestros tesoros. Le presentamos a todas las personas que son auténticos tesoros para nosotros y nosotras, familiares, amigos, amigas. Traemos también en estos momentos de oración a quienes nos cuesta valorar y aceptar junto a Jesús el gran tesoro por el que merece la pena darlo todo. Nos serenamos y reconciliamos con ellas y ellos. Presentamos también al Señor la tristeza y la dejadez que muchas veces invade a los cristianos y cristianas y les hace ser antitestimonio en un mundo que ya tiene bastantes depresiones y aflicciones. Pedimos al Señor el don de la alegría sincera y profunda. Agradecemos los momentos en que descubrimos el reino un tesoro, por las veces que descubrir nos llena de alegría y nos ayuda a relativizar todo lo demás. Nos colocamos nosotros y nosotras mismas ante el Señor y nosotras somos un tesoro. Aunque a veces nos cuesta y descubramos que Dios nos considera un tesoro. Descansamos en Él el que nos da, conscientes de que solo así podremos entregarnos a nuestros hermanos y hermanas en el servicio. Si alguna quiere agregar alguna petición. Esta es la última. Sí, doña Ceci. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos, que tengas compasión de todos ellos y los liberes de toda enfermedad. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ya estás ahí, Jessy. Regresé. Es que se fue el internet en mi casa, van a disculpar. Recuérdele lo de la foto a Marjorie. Yo quiero pedirle al Señor que podamos realmente valorar ese tesoro y que no solo lo veamos como un regalo al que tenemos derecho, sino que nos comprometamos en la construcción del reino y realmente transformemos nuestro ser, que podamos ser reflejo de ese compromiso que tenemos con el Evangelio, con Jesús, con Dios Padre misericordioso. Y le agradezco al Señor la oportunidad de invitarnos a ser partícipes de esa invitación. Lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias. Que ese tesoro escondido que tenemos en nuestro caminar nos guíe para que cada día veamos esa luz en nuestros semejantes, que cada día seamos mejores personas y que cada día entendamos que no somos personas únicas y que necesitamos del prójimo
para seguir nuestro caminar. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Voy a abre nuestro corazón para comprender y profundizar en el conocimiento del reino de Dios y llevarlo a la práctica en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor. Pedimos, Te lo Señor. pedimos, Señor. Y ya hicimos nuestras oraciones. Muchísimas gracias por haber participado el día de hoy y como siempre, las disculpas del caso porque son cosas que pasan. Pero por eso es que yo siempre a Marjorie le digo que la presentación tenemos que tenerla, o sea, porque así pasó la vez pasada, ¿verdad? Fue a ella que le falló el internet y uno tiene que prepararse, aunque ella dé el tema, yo tengo que saberlo, María Esther, o al revés, ¿verdad? La que sea tiene que estar preparada a las demás, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces, hoy antes de hacer la rifa, yo quisiera que nos tomáramos la fotito porque si no se nos empiezan a ir. Sí, sí. Abran sus cámaras, abran sus cámaras. Cámara abierta. Va la primera. Bueno, falta doña Ceci, Sonia, de abrir sus cámaras. Ahí. Va la primera pantalla. A ver, 1, 2 y... Espérense porque algunos ya abrieron sus cámaras. No se vale, no se vale. Va la segunda. Listo. Gracias. Porque ahora todo se está cayendo a cada rato. Yo creo que con esto de la presentación como que logramos entender, ¿verdad? Cuál era el sentido de esconder el tesoro, ¿verdad? No era un sentido egoísta, sino más bien todo lo contrario, de atesorarlo, de valorarlo, ¿verdad? Entonces eso también que nos sirva de experiencia, de que por eso lo que siempre les decimos, los textos bíblicos no se tienen que leer en forma literal, ¿verdad? Sino que tienen un sentido más profundo, ¿verdad? Y eso hay que poco a poco irlo analizando de cuál era el propósito del evangelista, porque por algo lo pone. El evangelista. Entonces, hoy tenemos un folletito muy lindo que nos había regalado el Harold, que es para que nosotros lo rifáramos con ustedes, que es el que dejen que los niños vengan a mí, ¿verdad? Que es una forma de cómo poder trabajar con los niños algunos textos bíblicos. Esto es una joyita. Pero entonces, la pregunta de hoy es, y vamos a ver quién, porque a veces no sé, porque hay algunos que ya tienen si quieren abran el micrófono todos, porque si lo abren, ¿verdad? Pierden tiempo. Entonces, ábranlo todo y así, el que primero me conteste, que me conteste bien, ¿ok? Si contesta mal, no vale. Se lo va a ganar. Entonces, claro, el padre Mateo, ni Jorge, ni Marjorie, ni María Esther pueden participar de esto, ¿verdad? Bueno. ¿Qué es lo que significa CMF? Cristiano, misión. Hijo del corazón de María. No, doña, ¿cómo se llama? Miriam. Doña Miriam fue la primera que lo contestó completo. Qué emoción, porque me va a servir para mi nieta. Para tu nieta, güey, qué ilusión. Ay, para que la abuelita la entrene. Y recuerden, CMF, Hijo del Inmaculado Corazón de María. Bueno, y ahí está la invitación para este sábado, recuerden, que es nuestra formación laical. Y vamos a tener como invitada a Charo Rosales, que ella es gestora y activista por los derechos humanos. Y el tema va a ser el autocuidado en tiempos de crisis. Recuerden que nosotros no solo durante las formaciones, no solo vemos temas bíblicos, sino temas que tengan que ver con la realidad, porque Biblia y vida no pueden estar separados, ¿verdad? Entonces,
la importancia, especialmente en estos momentos de pandemia, de nuestra responsabilidad con nosotros y nosotras mismas, pero también con los demás, ¿verdad? Que eso es parte de lo que hemos visto en la parábola de hoy, ¿verdad? Entonces, este sábado a las 2 de la tarde, ya Marjorie les mandó el link por el WhatsApp, inviten a otros y a otras y quedan cordialmente invitados. Doña Miriam, entonces yo después le hago pasar le hago llegar a Marjorie el folletito este y usted se pone de acuerdo con ella a ver si puede ir a... De acuerdo, está bien, muchas gracias. Bueno, me alegro mucho. Y muchísimas gracias por todo, gracias por el acompañamiento. Gracias hasta luego. Dios los acompañe. Gracias por la paciencia y todo. Ay, sí, por favor, mil disculpas. Gracias. Gracias. Yo creo que Giselle se va a escuchar en la grabación, cómo se escuchaba. Ay, sí, borracha no era, lo Muchas Saludos gracias a todos. por todo. Chao, abrazos. Chao. Chao.